¿Qué pasa, mutantes y mutantas? Hoy os traemos un cosicas que yo creo que os va a molar bastante. A mí sí, porque ya van 3 intentos frustrados a hacerme un golem de piedra. Sí, lo has oído bien. Yo solo sabía de uno, ¿eh? No, 3. Y como teníamos que hacer para Rolazo un guardián del jardín, que además ahí, viendo distintas inspiraciones, a ver, una cosa que a mí siempre me ha molado y que de hecho Hacin vio bocetos de estos que tenía yo hechos e inspirados en los hombres árbol de Warcraft y tal. Así que dije, pues algo así, algo de ese palo, de guardián del jardín, de golem mágico vegetal, quedaría chulo. Pero como la primera parte del proceso no la grabo en vídeo, voy a aprovechar y así te lo explico y te sirve de base para hacerte tu golem. Me parece bien. ¿Te parece bien? Disclaimer, estoy haciendo un bicho enorme, no una miniatura de 28-32 milímetros, no haría las cosas igual. Esto sirve pues eso, para haceros bichardos, para que juguéis con la masilla, incluso muchas de estas cosas también podéis aplicarlas para haceros escenografía, pero vamos, que yo en esto me sigo considerando un aficionado que sabe 4 cosas, o cree que sabe 4 cosas, y es tan diva que lo comparte por internet. Y para todos los detractores de mis uñas, os adelanto que os vais a pegar una jarta. Solo os daré una pista, estáis mirando al sitio equivocado. Vale, vamos a utilizar alambre, ¿vale? Alambre galvanizado. Como vamos a hacer un bicho grande, pues voy a utilizar alambre del gordo. Como es tan gordo, no lo voy a trenzar. Que otra cosa que suelo hacer, por ejemplo, cuando hago miniaturas pequeñas, es utilizar, como utilizo alambre más fino, lo que hago es que lo trenzo porque así luego la masilla se agarra mejor a una superficie trenzada que a una superficie lisa. Entonces necesitas alambre, unos alicates de corte para cortarlos, unos alicates para poder sujetarlo, apretarlo y demás. Lo primero es definirte la escala a la que lo quieres hacer, ¿vale? Puedes utilizar una miniatura de referencia, como ese marine, o por ejemplo podemos utilizar el pasaporte mutante, que aquí tengo una tabla de referencia de miniaturas, o sea, de esqueletos a distintas escalas. Es un golem de piedra, o sea que pequeño no va a ser. ¿Así? Sí, como tú decís un marine, ¿no? Yo quiero que el golem de piedra coja el marine y si lo pueda lanzar a la mierda. Luego otra cosa que hay que tener en cuenta es la proporción. Aquí por ejemplo tengo esqueletos humanos para hacer proporciones humanas, pero si quieres hacer un golem, normalmente lo suyo es que tienen el pecho más ancho, claro, ¿sabes? Más anchura de hombros, brazos más largos, más simiesco, piernas más cortas. Sí. Mi idea original es hacerlo gorilesco. Entonces, claro, en mi primero lo hice sobre esto y la masilla lo hice también con esto, entonces no le di proporción de golem, le di proporciones humanas, entonces tengo un tipo arrodillado así, sin manos ni cabeza, claro. Ya. Hay distintas formas de hacer el esqueleto, ¿vale? Vamos a probar ahora una. Se puede hacer el esqueleto partiendo de aquí, lo puedes hacer y hacerte la columna, la cadera, las piernas y luego incorporar los brazos, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo todo de una. Entonces, este que es el largo, que es el que va a hacer las piernas y demás, lo doblo para hacerme esta formita que va a ser la cabeza y voy a darle una vuelta para asegurármelo ahí. Y este de aquí, entonces aquí el rollo es medir dónde te queda la cabeza y dónde te queda la cadera, ¿vale? Y ahora viene la parte complicada, que es conseguir trenzar los 4 a la vez y darle la vuelta. Ah, pues mira, al final sí que podía. Pues el inconveniente que tiene traerte esto así trenzado, ¿vale? Es que estos dos vienen trenzados también y vienen doblados desde el mismo lado. Entonces estos realmente deberían de representar el hombro. En este caso, como es para hacer un golem, pues tampoco es ningún problema, ¿vale? Pero siempre, cuando hagas esto, tienes que tener en cuenta que estos dos alambres, que van a ser los brazos, tienen que venir desde aquí. O sea, tienen que representar toda la línea desde el cuello hacia los hombros y los brazos. Y cuando lo posiciones ahora, cuando busques en qué postura colocarlo, tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas, que yo no puedo coger, o sea, si yo desplazo hacia un lado, tengo que desplazar hacia el otro. Puede que mi hombro rote, que esto se desplace, pero por ejemplo la clavícula se va a mantener en el sitio. Luego hay una cosa que puede pasar muchas veces, es que te pones luego a modelar y coges y a lo mejor se lo pones estiro hacia un lado y hacia el otro. Y de pronto te queda un cuerpo ahí deforme, que parece que le hayan tronchado por la mitad, ¿sabes? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Cuando baje un hombro, sube el otro, ¿vale? Cuando gires un hombro, gira el otro. Entonces trata de mantener siempre una rotación del tronco más o menos natural. Aquí hay determinadas cosas así en cuanto a anatomía que se pueden hacer, pero que se pueden hacer cuando sabes lo que estás haciendo. Entonces, partiendo desde el punto de vista de un novato, pues siempre
esa, digamos, como esa pequeña regla, ¿vale? Te da siempre una base sobre la que trabajar. Sí. Vale, y por el otro lado, lo mismo. La última vuelta que pasaba por delante de este, me la traigo y la paso junto con este. Y así las dos vienen del mismo sitio y simulo el giro de cadera. Como luego lo que vas a querer hacer es simiesco, es todo aquí de cabeza, ¿vale? La cabeza no te puede quedar con un cuello tan largo. De todos modos da igual porque este alambre luego lo puedes cortar y le puedes moderar la cabeza encima, ¿sabes? Lo puedes aprovechar como tú quieras. Esto es simplemente para desarrollar el esqueleto. Cuando tienes un dibujo, lo puedes utilizar de base donde iría el giro y entonces sostener ahí con los alicates y doblar. Para que te queden igual las cosas, lo mejor es que siempre tratando de colocarlos los dos juntos, al doblar los doblaremos los dos a la vez. Ahí, por ejemplo, doblaría lo que sería la cadera. Como queremos que sea un poco paticorto, vamos a hacerle ahí las rodillas. Lo abrimos y lo giramos para más o menos traérnoslo al sitio, ¿vale? Y de esa forma ya tenemos un esqueleto con la proporción de las piernas las dos iguales. Y para los brazos otro tanto de lo mismo. Como quiero que tenga una espalda ancha, ¿vale? Le voy a dar bastante espacio hasta el hombro. Y ahora la cuestión es tener un poco de capacidad de visualización, ¿vale? ¿Tú cómo ves esas proporciones de esqueleto? Porque tiene las piernas muy largas. Todo este alambre que yo he dejado aquí de sobra, ¿vale? Es para poder trabajar con él. Si lo corto luego no tengo ni de agarrarlo, ni pincharlo, Exacto. ni... Si quieres imaginarte dónde están los pies, pues doblas los pies. El problema que tiene son los hombros, que están demasiado separados. Demasiado grandes. Sí, es totalmente, o sea, no encaja para nada. Incluso para hacer un golem, demasiado exagerado. Sí, para la columna que tiene. ¿Cómo corrijo esto? Pues nada, muy sencillo. Me vengo aquí, enderezo y vuelvo a doblar. Bastante mejor. Este, por ejemplo, en proporción se habría quedado muy largo, ¿vale? Pero como lo quieres hacer en plan simiesco, ¿en qué posición lo quieres poner? ¿Really? ¿En 2019? Estaba pegando este momento. No, como tenerlo arrodillado. O sea, es que igual eso es muy típico, ¿no? Es que igual es la misma pose que le he hecho al guardián. Espatarrao, no llega a estar arrodillado, pero sí que está con un brazo apoyando en el suelo y levantando el otro. Es que depende de lo que quieras hacer. Es que no lo sé. Ahora ya me has puesto en duda. Pero lo que pasa es que ahora tendría que hacer el taladro y todo. Me da un poco de pereza. Pégalo con termocoladora mientras, ¿no? Mira, te voy a recomendar que te mires en YouTube, en el canal de Sideshow, la empresa esta que fabrica muñecos, figuras de acción de coleccionismo y estatuas de coleccionismo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues Sideshow Collectibles tienen un canal de YouTube donde una de las series que suben es How to be a Poser. Pues eso, entrevistan a gente de la que trabaja en el equipo, colocando los muñecos para las fotografías, diseñando las poses y demás. Se sacan unos cuantos tips sobre eso, sobre anatomía, cómo colocar bien una pose, que sea dinámica, que sea dramática, todo este tipo de historias. ¿Cómo se llamaban? How to be a poser. Cómo ser un poser. Sí. Como hemos visto que te estabas flipando más de lo que da tu nivel modelístico, Yes. vamos a hacer una pose muy estándar, muy básica, ¿vale? Para que todo el mundo se la pueda hacer en casa también. Te lo voy a poner en esta y luego si quieres la partes, la quitas, lo que sea. Como este pie es el que parece que está adelantado, lo puedes hacer adelantado. Que esto es una cosa que también cuando a la hora de trabajar el esqueleto y de pensar en modelar una miniatura es lo más sencillo y es lo que hay que hacer siempre, ¿eh? Esto es una cosa que los dibujantes también hemos hecho siempre, lo de mirar cómo nos queda la pose a nosotros, incluso mirarnos en un espejo para poner muecas, para poner caras y ver cómo se comporta la musculatura de distintas partes del cuerpo. Conceptos muy básicos de anatomía que no tienes por qué saber de anatomía, simplemente ver cómo se comporta tu cuerpo para entenderlos. Si el guerrero está cogiendo así el hacha, lo más normal es que tenga inflado el bíceps, pero no el tríceps. Mientras que si la está cogiendo aquí, lo que tendrá inflado es el tríceps y no el bíceps. Simplemente observando, poniendo tu cuerpo al límite, a lo mejor cogiendo un peso y obligándote a ver en qué gestos donde reacciona tu músculo, puedes averiguar un poquito, ver cómo encajar la anatomía. Simplemente eso, con la observación del natural. Igual que hace Carcaj con la vegetación, que le sale una vegetación genial simplemente de observar la naturaleza y tratar de sintetizarla y replicarla. Si vas a tener el muñeco con un pie semi adelantado, ¿vale? Puedes
rotarle la cadera para adelantar el mismo hombro que tiene adelantado, o puedes rotársela para el otro lado para, ¿sabes? Para dar una sensación de rotura de eje y que tenga más dinamismo. Yo lo que le haría es tratar de traérselo aquí y a lo mejor como si estuviese cubriéndose con este brazo y levantando este. Por no tener la típica pose estática, Sí. ¿vale? Vamos a darle un poquito de... Vale. Claro, como adelanto este hombro, ¿vale? Lo giro para adelantarlo, pues el otro tengo que retrasarlo para más o menos mantenerlo en la misma línea. Esto habíamos dicho que aquí, ¿no? Entonces tienes que pensar que este brazo tiene que ir paralelo a la columna. Esto ahora es larguísimo, ¿vale? Podría haberlo doblado ya al tamaño, para tener el tamaño del antebrazo definido, pero esto luego simplemente con una regla lo puedes medir y calcularlo. Y el hecho de por qué lo dejo más largo es porque si yo ahora le quiero añadir algo, como que está cogiendo un tronco o una piedra o cualquier cosa así, tener un trozo extra que me ayude a engancharlo me viene muy bien. Y una vez lo tienes en posición, el siguiente truco es papel de aluminio. ¿Por qué? Porque el papel de aluminio, ¿vale? Bueno, realmente podría empezar a aplicarle masilla, pero tendría que empezar a generarle un volumen enorme desde cero. Entonces, con papel de aluminio te permite ir creando volúmenes y voy a usar termoencoladora lo más fácil y lo más rápido. Entonces aquí el truco es intentar seguir la forma del cuerpo, ¿vale? Lo he pegado ahí centrado en el abdomen. Entonces ahora cuando lo pliego sobre esta parte de aquí, claro, aquí el tema es tratar de prensarlo para que se quede lo más compactado posible. Vamos a hacerle chepón, ¿no? Vale. Bueno, yo pensaba que le ibas enrollando, ¿no? Y No, le vas poniendo ahí acá. le voy tu dando gorro. forma, claro, le voy dando forma. Es que en la realización número 2, Sí, le empezaste a enrollarle papel de aluminio, ¿no? sí, pero a enrollárselo, Claro, literalmente. y el problema es que cuando se lo enrollas, se desenrolla, te da la vuelta, claro. Yes. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ahora aquí le he añadido para hacerle la chepa, pero además también para añadirle para hacerle esto de aquí, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Dorsales? Sí. Que eso ya, ya tiene forma. Bueno, la otra ventaja, que como estamos haciendo un golem, no tiene ni por qué ser anatómicamente correcto. De hecho, mira, el antebrazo se lo voy a hacer a... ¡Oh! ¡Oh! Que me quemo. Pero el tema es que cuanto más esto lo puedes ir apretando, incluso con el alicate, le puedes prensar y le puedes dar forma. Una vez lo tengas hecho, donde a lo mejor no te interesa, coges y se lo quitas, ¿sabes? Que el papel este de aluminio también lo puedes modelar. Yo de momento lo voy a dejar aquí y luego tú lo sigues, ¿vale? Pero esto es más que nada para que se vaya viendo un poco la idea y el concepto, que aquí la cuestión es que primero me estoy rellenando lo que sería el volumen básico. Luego esto lo voy a cubrir con una capa de masilla y lo voy a trabajar, pero el primer volumen, el papel de aluminio es lo más sencillo y lo más práctico. Prensándolo bien, apretándolo para que se quede compacto, podéis meterle termoencoladora, igual que podéis meterle superglue en las uniones, igual que por ejemplo una vez lo tengáis hecho, si queréis evitar cualquier posible desmontaje o que por ejemplo, pues esto, ¿no? Que de pronto se pela. Pero bueno, se puede pegar, incluso le podéis dar después una capa de cola blanca general. Cuando lo cubrís con masilla, una gotica de superglue en gel y ponerle la masilla encima y así os aseguráis de que se va a quedar fija al papel de aluminio y no se va a despegar. Que de todos modos una vez seque no se despegará, o sea, una vez frague la masilla. Incluso el papel de aluminio también se puede lijar. Una vez está bien prensado, le puedes dar con una lija, le puedes dar con la Dremel. Bueno, ¿te lo sigues tú? Sí, vale. Pero en casa, que nos vamos a comer. Sí, sí. Y solucionado un poquito el problema de Jason, vamos a pasar a meternos ya de lleno con el guardián. Y voy a hacer un tutorial de estos súper largos, de no sé lo que va a durar, a lo que dé. Porque quiero que quede algo chulo, como la guía Noob de Conquest, por ejemplo, pero para que os atreváis a meteros con la masilla, a modelar, a inventaros vuestros bichos y todas estas cosas tan chulas del hobby.
Bueno, pues el esqueleto del guardián, como primera diferencia, es que no tiene cabeza. Es directamente 2 alambres trenzados y por un lado hacia las caderas y por el otro lado hacia los hombros. La base es un corte de madera. Esto creo que es algo que ha comprado Jason en el proveedor asiático, porque venían en unas bolsitas, no sé, 3, 4 o 5 círculos de estos de madera, o había varias bolsitas con círculos de distintos tamaños, no me acuerdo. Pero vamos, como es algo así un poco más para rol, que no necesita una peana predeterminada, pues me molaba cómo quedaba, y además para hacer a un hombre árbol, pues curioso. Además luego quería aprovechar el tema de la textura de la propia madera y tal. El alambre está pineado en la madera y las manos luego están hechas aparte y está pegado con superglue con bicarbonato para que haga pasta súper rápido, y le iba añadiendo de las dos cosas para hacer ahí una buena costra y que se quedasen los dedos fijados. Sobre el esqueleto, más o menos lo mismo que le he explicado a Jason. Aquí, por ejemplo, en los brazos sí que hacía lo de plegar papel albal y enrollarlo, le daba un poco de superglue al alambre y entonces lo iba enrollando por encima, y claro, al final tienes que volver a pegarlo para que eso se asegure. Pero por lo demás el proceso es bastante similar, solo que aquí, como lo que tenía a mano era el superglue en gel, es lo que utilicé para asegurar el papel de aluminio. Perdonadme cuando digo papel albal, pero es que es la costumbre. En España es la marca más conocida y me imagino que a la mayoría de españoles nos pasará que nos sale más decir papel albal que en lugar de decir papel o film de aluminio. Para este proyecto he utilizado una masilla epoxi de Feroca, que masilla epoxi es como llamamos normalmente a las masillas que son de 2 componentes que se mezclan y te sacas una pasta homogénea que tiene un tiempo de modelado. Dependiendo de la pasta, de la masilla, pueden ser unos minutos o pueden ser unas horas. Esta de hecho la tenía guardada desde hace ya por lo menos un par de años, que me la compré en unas Freak Wars en el stand de Feroca, que de hecho me la recomendaron ellos, y está chula porque aunque es una masilla epoxi, no es como la masilla verde. Esta es más blanda, tiene más plasticidad, en un par de horas eso ya está duro y al día siguiente es una piedra. Entonces, la primera fase del modelado no consiste en ir ya dándole el volumen ni el acabado, sino en este caso consiste principalmente en cubrir el papel de aluminio con una fina capa de masilla, ir desarrollando a lo mejor algunos volúmenes generales, pero lo primero de todo es cubrir todo el papel de aluminio para crear una costra ya más homogénea sobre la que ir aplicando masilla, ir aplicando volumen, salvando el papel de aluminio, porque ya la masilla se pegará mejor contra la masilla. Y sí, ya sé lo que me va a decir más de uno: para mezclar eso tienes que ponerte guantes porque la masilla epoxi, los componentes que lleva pueden ser malos. O sí, trabajo sin guantes, sin mascarilla, fumo y seguramente muera de cáncer en unos años, así que aprovecha ahora, suscríbete, y si lo que hacemos te gusta mucho, ahí tienes el Patreon, porque así podré hacer más, nunca se sabe cuánto tiempo me queda. Poneos guantes, seguir las instrucciones de seguridad y ser más responsables de lo que soy yo, que aunque sea un tonto diciendo cosas en YouTube que parece que tengan sentido, eso no me exime de ser un poco gilipollas. Cuando trabajéis con masilla nunca os puede faltar al lado un cuenquito con agua, porque la necesitaréis tanto para evitar que se os pegue en los dedos y en las herramientas, como para poder modelarla y suavizarla. De hecho, en ese sentido, esta masilla en concreto es un poco más arcillosa. Por ejemplo, si habéis trabajado con Milliput sabréis a lo que me refiero, que cuando la humedecéis se deshace un poquito, y de hecho incluso eso hace que se pueda como medio diluir y trabajar de determinadas maneras, mientras que la masilla verde no. La masilla verde siempre se mantiene más plástica y no se deshace con el agua. El agua simplemente evita que se te pegue. Y aquí, aparte de mis propios dedos, las únicas herramientas que estoy utilizando es un pincel de estos de silicona, goma. Pues los negros son los duros y los blancos son los blandos. No me acuerdo ahora mismo qué material es cada uno, pero este es de los duros porque lo estoy utilizando para presionarla contra el papel de aluminio y para también arrastrarla y moverla, creando determinados pliegues que ya me vayan sirviendo de base de lo que va a ser la forma. Y aquí estoy utilizando una brochita húmeda para suavizarla, pero vamos, porque me estoy recreando demasiado, porque en realidad, como esto es la capa base, tampoco es necesario tanto detalle. Soy yo que ahora me veo que me emparro un poco a veces. Y bueno, simplemente con las manos podéis amasar la masilla hasta hacer una sábana finita y ya se la aplicáis de forma general. Vais estirando con los dedos humedecidos y creáis ya la base, lo que os decía, una costra que cubra el papel de aluminio y le dé ya una base de masilla sobre la que ir trabajando a la figura.
pero esto os lo he grabado incluso in situ. Una vez le he aplicado una primera capa de masilla, como se puede trabajar muy fácil, se puede cortar con el cúter, se puede lijar y también la puedes taladrar para pernar. Pues aquí lo que hago es que ya me voy definiendo lo que será la forma final. Le voy quitando los trozos que no me interesan y puliendo un poco la forma. Voy a añadirle unos elementos de Hammerlot, de su primera campaña de cementerio. He cogido esta peana que estaba inclinada y he aprovechado para quitarle la parte como de tierra que lleva alrededor haciéndole la peana, y la he redondeado un poquito y le he metido un trozo de alambre. Por dentro es papel de aluminio, así que me interesa que entre bastante bien de pegamento. Este, como es en gel, se quedará donde está, no chorreará por dentro, pero sí que se agarrará por dentro a las paredes de aluminio y hará un poco de argamasa. Este no lo voy a clavar entero, no lo quiero tan de pie, lo quiero que se quede así inclinado, así que me lo voy a colocar ahí en posición. Ahí un poquito de bicarbonato para que haga masa, endurezca y se quede en el sitio. Luego ese hueco de ahí, como le tengo que dar otra capa de masilla verde, lo rellenaré para que se quede bien. Si os habéis fijado en la miniatura y no en mis dedos, os habréis dado cuenta que le he quitado mucha masilla, he vuelto a sacar trozos incluso de papel de aluminio, tanto para definir la forma final como en algunos casos para eliminar un poco de volumen, porque ahora sí que le voy a dar una capa de masilla con la que voy a definir los volúmenes y las texturas finales. Ahora sí que es importante que tengáis en cuenta una cosa: tenéis que trabajar siempre por partes, porque como ya os he comentado antes, estas masillas en un par de horas están duras, entonces tienes que ir mezclando para plantearte el trabajo que vas a hacer en ese tiempo. Y luego tienes que plantearte otra cosa, que vas a tener que esperar a que esa masilla se endurezca del todo para poder seguir trabajando con la miniatura de forma cómoda, porque si no es muy común que modeles una cosa en un lado de la miniatura y te pongas a modelar otra cosa en el otro lado, y por cómo la coges o que se te cae o cualquier cosa acabas estropeando el trabajo que hiciste al principio. Por eso tenéis que plantearos que esto es un ejercicio de paciencia. Dicho lo cual, me he hecho una pelotita de masilla para ver más o menos lo que voy a gastar en ese momento. Puedo ir gastando algo de masilla, por ejemplo, para ir rellenando volúmenes que sé que me faltan o que necesito, cosas que tengo que alisar o ir reparando cosas sobre la marcha, pero básicamente se trata de añadirle una piel, y para eso me tengo que hacer sábanas de masilla, el papel de horno o papel parafinado, encerado. Este tipo de papel funciona mucho mejor para aplastar la masilla y que no se pegue. Algunas se os pueden pegar, sobre todo estas de tipo más arcilloso, porque sobre todo si se humedece, como me pasa a mí que tengo todo empapado y acaba chorreando, pues hace que se deshaga un poco de masilla y se pegue con el papel. También este papel de horno es del malo, pero vamos, si os pueden conseguir por ejemplo papel de una charcutería, eso ya es top. Y el rodillo que estoy utilizando es de proveedor asiático para hacer tartas y cupcakes, y que tienen como toda una sección, y viene con esas gomitas que hacen de tope, y entonces te permite hacer una sábana de un grosor uniforme. En vuestra próxima visita al proveedor asiático, anotad la zona de pastelería y la zona de manicura, y seguro que encontráis cosas interesantes. Hablando de lo de trabajar por zonas, aquí lo primero que quería hacer era el torso, porque eso me iba a dar el hueco para la cabeza, me iba a permitir fijar bien la lápida y el obelisco, y también al fijar un poco la caja torácica pues me permite ir trabajando el resto de volúmenes en concordancia. Por el efecto que le quería hacer de hombre árbol, a la hora de hacerle el torso me venía bien también hacerle la parte del antebrazo. Es el antebrazo, ¿no? Donde está el bíceps. Vamos, que como tenía que hacer el corte del hombro, pues me venía bien hacer al mismo tiempo esa zona y que las líneas fuesen naturales. La sábana de masilla no se aplica de una sobre la miniatura, sino que te vas cortando trozos para ir acoplándolo en zonas y también para ir añadiendo más donde necesites crearte más volumen. Aquí ya tengo desperdigado por la mesa todo el material de escultura, y en este caso estoy utilizando una lanceta de estas con forma de pala, y como tiene la punta redondeada te permite cortar trozos de la masilla sin rasgar el papel y sin que se te arrastre la propia masilla. Respecto a las herramientas, yo en la mesa tengo un popurrí que incluye por supuesto Green Stab World, pero también igual hay cosas de Army Painter, de alguna marca viejuna o de proveedor asiático. Y como quiero sacar más contenido de este tipo y estoy planeando que el pobre Víctor estará esperando que le dé una contestación, pero sí, estamos planeando hacer un taller en la Forja del Minotauro, así que no tardaré mucho en hacer un tutorial sobre cómo fabricarte tus lancetas y tus herramientas de
de escultura para que todo el mundo pueda llevarse las suyas. Aquí la clave es ir trabajando la miniatura con la herramienta adecuada para cada situación. ¿Cuál es la herramienta adecuada para cada situación? La que mejor resultado te vaya a dar. Y eso lo puedes averiguar tú partiendo de la experiencia y adaptándote también a las herramientas que tengas. Porque hay gente que con 2 cosas muy básicas te hace auténticas virguerías. Yo en este caso lo que voy haciendo es utilizar los dedos para lo que son los grandes volúmenes y los volúmenes generales, porque con la mano es donde mejor, en una miniatura grande como esta, en algo tocho, trabajando con las 2 manos a la vez, es más fácil generar un volumen simétrico que trabajando con una herramienta pequeña. Luego, para empezar a marcar el volumen de lo que después serán ciertos detalles y sobre todo entrar en determinados recovecos y estirar la masilla de forma uniforme, estoy utilizando es como una brocha de lengua de gato, pero de goma. Y eso es de proveedor asiático de manicura, de nail art y todo esto. Una vez ya tengo el volumen general conseguido, ya es cuando le empiezo a hacer la textura. Aquí la idea es hacerle textura de tronco de árbol, ir marcándole vetas y hacerle textura de madera a saco. Entonces, como quiero que tenga esa especie de aspecto humanoide, orgánico, pero de árbol, lo que voy a hacer es aprovechar la dirección de la veta para un poco también indicar un poco el movimiento, la estructura dentro de ese bicho. Así que le hago las vetas de pecho a espalda. Y trato de darle a todo, pues eso, como una cierta ergonomía, o que por lo menos visualmente dé esa sensación. Como si pensases que la madera por ahí se puede expandir o contraer. Generalmente lo que hago es que para lo que son las vetas grandes utilizo la lanceta de pala o incluso una con forma así como de cucharilla que también tengo, que esa lo que pasa es que viene bien cuando quieres que quede inclinado porque tiene una cierta curva y entonces puedes ir siguiéndola y generando la curva. Pero vamos, aquí he utilizado esta larga plana por lo que os explicaba, porque la punta redonda no genera arrastre en la masilla. Y con eso me iba marcando una veta general que luego con un pincel de estos de silicona que tiene la punta de bisel le abría un poquito y entonces hacía que quedase como eso, como una veta, como una grieta ancha. Es otra muestra de mi toque que me puse a repasarle y a rematarle la textura interior del tronco donde luego iba a enganchar la cabeza y sabía que no se iba a ver nada, pero da igual, yo tenía que hacerle la texturilla porque yo sé que está ahí. Pero mira, gracias a mi top ya os expliqué que con la brocha húmeda le puedes ir dándole pasaditas y entonces eso suaviza. Sobre todo, ahora que le estoy haciendo lo que sería la textura de la madera, que son líneas más finas, en lugar de utilizar la parte de la pala, estoy utilizando la parte de la punta de la lanceta, que esto sí que genera un poco de roturilla y de apertura, pero bueno, como es para textura de madera queda bien. Luego, con la brocha húmeda haces 2 cosas. Suavizas esas líneas para que no sea un corte tan duro, tan metálico, y además vas barriendo, si te quedan a lo mejor pelotillas de masilla, pues las puedes ir barriendo un poquillo. Pues todo eso con la brocha se va solucionando. Ya tengo más o menos hecho el lado izquierdo del torso, pues ahora me hago el antebrazo izquierdo. Y eso, siguiendo la misma filosofía de hacer un árbol y darle ese punto orgánico, voy marcando vetas, las voy suavizando con la brocha. Luego si en alguna zona veo que necesita un poquito más de textura, pues a lo mejor repaso un poquillo. Ese es básicamente el proceso, y pensar un poco lo que tienes en mente antes de ponerte a ello y dejarte llevar también, y que los problemas que te vayan surgiendo pues se vayan solucionando sobre la marcha. Mira, aquí en el antebrazo derecho se aprecia que he intentado darle ese rollo un poco de simular musculatura, pero con la textura de un tronco, marcando el bíceps, el hombro y haciendo que el resto de vetas sigan esa dirección. Ya le estás dando cierta credibilidad al diseño, aunque en realidad luego, vamos, todos los fallos están ahí y yo los veo, pero a fin de cuentas la idea es disfrutar y que quede molón y ya está. Lo chulo es que la masilla al día siguiente está súper dura y eso significa que la podéis seguir trabajando. Podéis tallarla con un bisturí, limarla, lijarla, 1000 cosas. Aquí, por ejemplo, que si se me habían quedado lo que os decía antes, de al marcar las vetas que se hacen como mondinguillas, como microbolitas de masilla, porque eso se rompe y va dejando como un rastrito, y hay veces que arrastrándolo con la brocha pues se queda luego como un pegote por algún lado. Haces así con el bisturí, clac, y fuera. O incluso que una parte os ha quedado mal y queréis volver a esculpirla, pues podéis cortar simplemente esa parte, rascarla, lijarla, lo que queráis, y darle masilla y volver a modelarla.
Y aquí ya no estoy en el taller, estoy en casa y por ejemplo lo vais a notar en que no tengo el rodillo, así que lo primero redondo que tenía por ahí y el papel de horno no es el mismo y este creo que se pegaba más incluso. Y aquí ya, como seguramente me estaré viendo de fondo alguna serie o vídeos de YouTube, me da igual todo, voy a saco y eso de ir cortando cachitos de la masilla, nada. Como tengo que hacer las piernas, calculo más o menos el tamaño de cada una sobre la masilla y me corto la sábana por la mitad, una para una pata y la otra para otra. Y ya está. Y bueno, la idea es ir acoplándolo a la forma que ya tenía, pero con tacto. Hay que ir ajustándola y el trozo de masilla que te acabe sobrando hay que cortarlo con cuidado y lo puedes seguir aprovechando para tapar a lo mejor otro hueco al que no ha llegado. Y el truco que he usado aquí para humanizar la forma del hombre árbol es utilizar la parte alta del muslo como cadera, porque si os fijáis en realidad eso es el muslo, pero la forma hace que te asemeje a una cadera humana y vende un poco lo que sería la ilusión. Hago el mismo trabajo que antes de marcar la veta principal, luego ensancharla, etc. Aquí de hecho con la forma que simula la cadera puedo jugar a hacer grietas tochas, efecto de madera bruto, que era lo que buscaba, divertirme un poco con esas cosillas. Y en la parte baja de la espalda le he hecho como un poco el efecto de columna vertebral, como si la veta de la madera simulase un poco ese tipo de estructura y funciona bastante bien. Y aquí con el trabajo de la madera y demás, nada que no os haya dicho antes. Bueno, aquí sí que me doy cuenta que una cosa que estoy utilizando es una aguja de punto, que es otra herramienta que también podéis utilizar para modelar. De estas de ganchillo, que la punta es como un ganchillo pequeñito, porque como la punta no es punta, sino que es una pequeña curva, utilizándola en plano en la dirección correcta, os ayuda a modelar lo que os decía antes, sin crear estirones de forma suave y demás. Y para hacer vetas de estas finitas y estrechas viene muy bien. Luego, claro, toda la veta fina que hagas tienes que tener en cuenta que si luego vas a suavizar con una brocha, de eso se va a comer buena parte. Pero ahí está el truco, que lo termina como de empastar todo y al final esa grieta se acaba quedando como parte de la textura, aunque sea de forma muy sutil. Y ya para terminar con las piernas, lo que le he hecho es básicamente una forma de pernera completa, como si cubriese rodilla y pie y todo y fuese una pata de elefante, porque quería yo también que tuviese ese rollo simiesco y para eso, como luego los brazos iban a ser muy grandes, pues también necesitaba tener una parte de la pierna hacia el pie ancha, ¿sabes? Como que pueda sostener toda esa estructura y que luego pues haciéndole este tipo de pata de elefante también simplificas bastante el trabajo, así que es un win-win. Antes de terminarle los brazos tengo que hacer las manos, porque luego la parte de la muñeca va a estar cubierta y me dio por experimentar. Quería hacer unas manos así nudosas, un poco no sé, como raíces o que no fuese tan textura de madera como el resto, que parezca que sea algo móvil. Así que se me ocurrió utilizar para esto sí masilla verde, porque lo que os decía, esta es más plástica, no se deshace y me iba a permitir hacer cosas como aplastar un churrito y luego ponerle un poco de superglue en gel al dedo y empezar a enrollarlo y darle vueltas. Y la verdad es que es más fácil en la teoría que en la práctica, os lo aseguro. Podría haberlo hecho de muchas otras maneras distintas, pero esta vez me ha apetecido probarlo de esta. Y el resultado ha quedado bien aparente, o sea que otra ventaja de haber usado masilla verde en los dedos es que como son partes prominentes y más finas, y sobre todo los que están en la base, van a tender a chocarse mucho con escenografía y con otras miniaturas, como la masilla verde es más plástica, tiene como más elasticidad, responde mejor a los impactos. Y bueno, mientras se va secando la masilla verde, a diseñar un poco la cabeza. Que para la cabeza la idea es hacer una especie de máscara en realidad. Porque una de las ideas que había estado barajando hacer con el bicho, pero al final me puse a modelarlos sin tenerlo en cuenta, era meterle LEDs. Como al final no le había metido el cableado ni nada, decidí utilizar igualmente una cuenta de cristal, que tenemos unas bolas de cristal o de lo que sea transparente, de colores, y como tenía una verde me venía al pelo, para hacer lo que sería la cabeza y que luego lleve como una especie de máscara de corteza delante y que simule los ojos y los ojos brillen a través de la bola iluminada. Como no le metí el LED, dije pues bueno, se lo voy a hacer igualmente
pero le voy a dejar el hueco abierto arriba para que si le pones una luz por arriba o le está iluminando debidamente, pues dé la sensación de que tiene ese brillo en los ojos. Algo que sea muy sutil, sin necesidad de meterle una pila, pero que esté ahí. Y bueno, sí, aunque yo me pongo a diseñarla sobre la marcha y me hago un retrato a 3/4 y luego un frontal para empezar a diseñar la forma. ¡Ay, Lumi, es que yo no sé dibujar! Bueno, es igual, te copias la de un libro o la de un videojuego, de donde quieras. Si al final el truco es que una vez sé lo que quiero hacer, doblo un papel por la mitad, dibujo una cara, que lo hago con lápiz, que te equivocas, pues lo borras y lo vuelves a hacer. Hasta te puedes bajar una foto de internet, imprimírtela y usarla. Y una vez la tengo, pues recorto y ya tengo los dos lados iguales. Primero compruebo que el tamaño está bien, que cuánto me sobra o cuánto me falta. Y luego pues voy perfilando con unas tijeritas, vas cortando el papel poco a poco, le vas quitando lo que necesites y te vas dibujando tu propia plantilla. Compruebo que quede bien antes de usarla y ya me cojo la plantilla, la pongo sobre un trozo de PVC y me marco el dibujo con un bolígrafo y empiezo a cortarla con el bisturí. Esto es PVC de 2 milímetros, si no me equivoco, es bastante duro, así que cuesta un poco, pero vamos, es cuestión de ir dando pasadas. Siempre con una superficie de corte debajo para no destrozar la mesa, una superficie de corte o un cartón o una madera. Y una vez tengo ya la forma básica cortada y limpia, me voy dibujando por encima, aunque la verdad es que aquí en vídeo no se aprecia, pero bueno, con el boli, incluso aunque sin dibuje, simplemente con marcar la línea por encima del PVC, luego tú ya lo aprecias, pero básicamente me estoy dibujando las formas básicas y las vetas de la madera, de forma que primero empezando con el bisturí y luego ya pasando a la lanceta para marcar líneas y cosas así, voy tallando el PVC. El PVC es muy agradecido de trabajar también por lo mismo, porque podéis tallarlo con el bisturí, lijarlo, perforarlo, y incluso podéis trabajarlo con calor, doblarlo con calor, que luego lo veréis. Todavía no le voy a doblar la máscara como la estaba colocando cuando estaba usando la plantilla de papel, porque si no perdería consistencia y me sería más difícil de trabajar. Ahora necesito que el PVC se mantenga robusto mientras voy pues dándole caña con todo esto, cortarle trozos con el bisturí, tallarle, marcarle líneas, punzando con la punta de una lanceta, lijando. Es mucha tralla y si ya le trastoco el otro lado, la otra cara del PVC, se me va a acabar partiendo antes de tiempo, aunque luego ya veréis que se me acaba partiendo. Aquí por ejemplo con una lima redonda para marcar un poco más las vetas que he marcado previamente con la lanceta, pues claro, con la lima vas erosionando, luego con un cepillo de hierro para marcar la textura en el PVC y también para potenciar más las moscas que ya has hecho. Aquí la verdad es que la había marcado mucho porque quería probar a meter el PVC en agua caliente para ver si se conseguía calentarlo lo suficiente para que en lugar de doblarlo por la mitad pudiese curvarlo. Y entonces claro, cuando caliento el PVC sé que el dibujo que he hecho se va a ablandar y se va a perder parte de la textura que le he hecho. Pero claro, el calor del agua tampoco era suficiente como para que me lo doblase tan fácil. Sí que curvo un poco, pero vamos, al final me tocó volver a marcar otra vez las vetas, las líneas. Y esta vez sí, cortar una línea por el centro, calentarlo un poquito con el mechero y doblarlo. Y aquí tengo ya la bola esta de, no sé, lo que será cristal o lo que sea del proveedor asiático, que voy a utilizar como el cerebro de la bestia. Para pegarle la máscara de PVC he utilizado el truco del superglue con el bicarbonato sódico, pero la máscara al final acabó partiendo. Ahí apretando para que se pegase bien, acabó haciéndose una brecha por delante, pero bueno, lo que os decía, ir adaptándote a los fallos. Lo tallé para que pareciera que la máscara siempre ha sido así y ya está. Luego, por ejemplo, lo que sería la boca, claro, al doblarse tanto, el PVC chocaba a un lado con el otro, así que le rebajé de ese lado también para que quedase el hueco. Vamos, que le fui repasando la cara para que se adaptase mejor a estar tan doblada, más por lo menos de lo que yo lo había pensado, lo había diseñado en un principio. Pero que al ser PVC, pues sí, en cada paso o en cada error que cometas, al final siempre puedes, mientras tengas material, seguir tallando, seguir volviendo a marcar las líneas, lijando, limando, etcétera. Una vez eso estaba bien pegado en su sitio, había que hacerle textura al interior de la máscara porque alguna parte se acabaría viendo y ya sabéis, mi toque. No podía permitir que se quedase algún sitio visible con PVC plano. Pero vamos, también es que había que tapar el alambre con el que enganché la bola, que luego también me arrepentí de cómo lo había puesto, pero bueno, ir tapando errores.
Y ya antes de poder terminar los brazos tengo que terminar las manos, porque como luego la corteza de los brazos va a cubrir la mano, lo mejor es trabajar por capas, empezar por las más internas e ir cubriendo con capas superficiales. Para los nudillos pongo un pegote de masilla, lo divido en tantas partes como dedos y empujo un poco el volumen hacia la parte donde estaría lo que es el nudillo. Después con el pincel de silicona, ¿son estos? No sé, este blanco que es el blando, el de punta cónica, es muy fácil de utilizar y sobre todo con masillas como esta que son blandas. Sobre todo para lo que es darle forma y suavizar, viene muy bien. En la palma de la mano le pongo otro pegote de masilla y con el mismo pincel le hago lo que serían los volúmenes de la palma simulando pues eso, una palma humana, ese rollo simiesco. Luego utilizo el mismo procedimiento de marcar vetas con la lanceta, pero en este caso estoy utilizando otra de las puntas de lanceta, no me acuerdo cuál es ahora mismo la que encaja con esta, pero vamos, esta es la que tiene punta de flecha inclinada a 45 grados, que viene muy bien porque está afilada y para hacer líneas finas y cosas así va perfecta, y además al estar inclinada pues te ayuda a entrar en zonas así un poco más complicadas. Este tipo de herramientas también las podéis encontrar por ejemplo en herramientas de dentista, que era lo que tradicionalmente cuando no existían marcas de modelismo que vendiesen lancetas para modelismo, la gente recurría mucho a eso, a lancetas de dentista, de protésico dental. Y bueno, creo que pilláis el concepto de ir haciéndole pues eso, muesquitas, rayitas y darle un aspecto eso, como de madera. Luego, como a todo lo demás, le paso esta brocha que, por cierto, una brocha blanda, preferiblemente de cerdas naturales o por lo menos de cerdas sintéticas que sean blandas, y con esto simplemente suavizo pues para que tenga una pinta un poco más orgánica y no quede la marca tan metálica, ¿no? Tan como de cuchillada. Muy bien, Lumi, YouTube queriendo que seas family friendly y tú hablando de cuchilladas. Estupendo. Y por supuesto, antes de seguir hay que dejar que la mano se seque durante 24 horas y así después no tendremos que preocuparnos por estropear el trabajo que hemos hecho. Vamos a ir ya con los brazos y para esto me voy a mezclar un buen pegote de masilla porque los brazos luego quiero meter volumen, quiero que sean brazacos y tampoco me preocupa pasarme porque tengo ahí unas en la manga por si eso pasase. Pero bueno, sí, otra vez sin guantes, si no os vais a cansar. Ese momento en el que dices, me queda poco metraje y te das cuenta de que has hecho poco más de la mitad. Repetimos proceso de hacer una sábana de masilla. Esta vez no tiene que ser tan fina porque vamos a añadirle volumen a esos brazos para hacer unos brazacos. Me hago dos rectángulos iguales y directamente con las manos le voy añadiendo a cada uno de los brazos, primero a uno, luego al otro, ajustándolo a la forma. Recordar siempre mojaros los dedos para que no se os pegue la masilla. Y voy suavizando y voy moviendo la masilla y rellenando donde crea que lo necesite. Y le hago pues en el codo un buen troncho para que tenga ese aspecto un poco como de coraza. Y en lugar de hacer un brazo y terminarlo, lo que hago es que voy haciendo el mismo proceso en los dos brazos a la vez y así de este modo puedo igualarlos, ver por cuánto tengo que cortar, pues eso, tratando de que queden lo más igualado posibles y que también quede todo compensado. Una vez marco los volúmenes con los dedos, con la lanceta voy perfilándolo, voy separando las distintas zonas y dejando lo que es el volumen general rematado. Y una vez he terminado eso, con toda esa masilla que me ha sobrado, para que no se desperdicie, voy a tirar de mi biblioteca personal de moldes con Blue Stuff, de Green Stuff Wall, los moldes estos termoplásticos, que además son reutilizables y normalmente hago un montón de moldes de beads, de granadas, de cartucheras, de pistoleras, de yo qué sé, de mil cosas que digo, oye, pues esto me apetece clonarlo para ponérselo a más conversiones. O para conversionar una miniatura y ponerle 18 granadas, por ejemplo. Y es algo que siempre viene bien tener a mano cuando trabajas con masilla, porque así pues mira, lo que te va sobrando se lo metes a un molde y te sacas un bit. En el taller también, por ejemplo, lo hago con moldes de silicona, con moldes de Stenary Forge, pero así para el rollo casero, estos me los guardo todos en un blister de miniatura y cada vez que me pongo a modelar algo, venga, remesa nueva con los restos. Aquí no se tira nada. Y una ventaja que tiene el haber ido dejando los brazos fraguando mientras llenaba los moldes es que la masilla ya ha empezado a endurecer y ya no está tan blanda, ya tiene un poco más de consistencia y entonces se siente distinto al trabajarlo con
con la lanceta, con los pinceles y demás. Y esto no es algo malo porque para hacer determinadas texturas te viene mejor dejarla fraguar un poco la masilla para que coja demasiada consistencia. Igual que por ejemplo con la masilla verde a veces compensa dejarla esperar un poco para que empiece a fraguar y entonces ya no sea tan blanda y sea un poco más plasticosa y puedas modelarla, manipularla de otra manera. En este caso, como el rollo es darle textura de madera, pues este punto, por ejemplo, es bastante interesante. Para hacer roca, por ejemplo, también lo sería. Y mismo proceso de antes. Hago unas vetas generales, como las vetas, las grietas gordas de la madera, las agrando y las suavizo con el pincel de silicona, con el que además ya voy empujando la masilla para que se vaya quedando en su sitio final. Y voy, por ejemplo, repasando las líneas con la muñeca, con el codo, para que quede bien perfilado y sea como distintas capas de madera. Y luego con la lanceta de antes, de punta de flecha, le voy haciendo pues todos esos detallitos, vetitas, marcándole la textura. Sin tampoco grandes complicaciones, es la forma más fácil de hacer textura de madera, ir marcando líneas paralelas como si fuese la veta de la madera y hacer de un lado, hacer del otro. Y aquí es cuando viene la trampa, porque para hacerle ramitas, que sí, quería hacerle ramas y tal, lo suyo hubiese sido hacerle, pues como hacemos los árboles, esqueleto de alambre y luego modelarle con masilla encima la textura y que ya todo quedase perfectamente ligado y hacer algo muy épico que pues seguramente hubiese multiplicado las 4 horas y cuarto que llevo comentadas de metraje hasta ahora, y que además con lo tocho que estaba quedando ya el bicho habría sido impracticable para lo que es la partida, para rolazo. Igual si hubiese sido un malo de temporada sí que me lo habría planteado, pero bueno, como estáis viendo, para este lo que hice fue aprovechar todas estas ramitas que son de las dríadas que se compró Jason compulsivamente y que al final acabamos aprovechando para hacer horda demoníaca también para rolazo. Pues todas estas ramitas que sobraron, dije, pues mira, con esto le añado beat, le añado extra, y luego en lugar de hacer un árbol frondoso pues le pego 4 bolitas de turf, y así de este modo también, al quedar algo más abierto, mirar a ver si permite que pase la luz y se pueda iluminar la bola de la cabeza. Pero claro, aunque veáis muchos bits, muchos son repetidos, entonces al final hay que ir buscando un poco las mañas, ir más o menos haciendo que el volumen, la composición esté equilibrada. Y esto ya es pues ir entreteniéndote a ir buscando dónde quedan mejor las cosas, cómo las puedes encajar. Y una vez lo decides, es muy fácil con el bisturí cortar un cachito, hacer una muesca, un pequeño agujero en la masilla, meterle superglue en gel y fijarlo todo bien con bicarbonato sódico y dejarlo ya ahí todo eso bien pegado. Porque si intentas pegarlo a la superficie sí que se puede despegar, pero ya está incrustado en la masilla. El bicarbonato con el superglue hace que eso haga ahí una costradura y eso ya no se mueve del sitio. Ya se tiene que partir. Que además, siendo plástico, pues lo bueno que tiene es que tiene cierta elasticidad. Cuando aplicáis superglue con bicarbonato sódico, puede pasar que os haga una costra indeseada. Pero una vez endurece eso bien, lo podéis tallar con el propio bisturí, lijar, etcétera, y darle forma y pulirlo. O sea que al final acaba empastando todo bien. Y bueno, aquí ya es lo que os queréis entretener, porque claro, como esto se puede seguir tallando con el bisturí, pues puedes volverte loco a ir perfilando cositas. Luego total, con la masilla verde líquida todo se iguala y ya no se notan lijados o cosas así. En un principio mi plan era a todas estas uniones donde le daba bicarbonato darle luego masilla verde líquida para que la textura fuese lo más madera posible y que quedase mejor, pero vamos, no me dio tiempo y luego la verdad es que tampoco ha quedado mal, ha quedado perfecto, o sea que... Gracias.
Y ahora aprovecho para confesar que como... Salud. Y como la terminé justo a tiempo de las Hispania Wargames, pues ahora confieso que este fue uno de los spoilers que monté en el stand. Stand en el que, por cierto, se pasó también buena parte de las Hispania Javi, de Paintmain Studio, que estuvo ahí pintando encargos de Hungry Troll mientras iban fluyendo las jornadas, con su maletín de Guston Wargames. Y le moló tanto el guardián que se empeñó en, a la vuelta a Alicante, porque él vino desde Toledo a Alicante para recogerme, ir a las Hispania, a Málaga, y volver a Alicante, dejarme, y luego irse a Toledo, todo con sus días de descanso y de estancia entre medias, claro. Que el lunes después de las Hispania en el taller, él tenía que pintar ese bicho. Que no es por quitarme mérito, pero Javi ya gana concursos y pinta para empresas. ¿Cómo me iba a negar? Y encima gratis. A little bit of Monica on my life, a little bit of Jessica on my side. ¡Mambo number! ¿Por qué no me pones ahí? Enfócate las maracas. ¡Mambo number 5! En medio de esa, ¿por qué no le tiras un poco de spray al suelo? ¿Por qué no me pides un guante? ¿Por qué no me dices, voy a darle con spray? ¿Por qué no abrís la ventana? ¿O enchufáis el extractor? Eso se me ha olvidado. ¿Por qué no lo hago en la cocina? Se ha rebobinado. Me da un poco más igual que no en el suelo del taller. Casi se vuelve a llevar mi coche al laburo otra vez, por tercera vez. Pero ¿y por qué no sigues aparcando mal? Pero A ver, eso, que bien aparcado. pero eso qué tiene que ver con tirarme el spray al suelo. Que no te está cayendo al suelo. Ah, no, se está evaporando mágicamente. Sí. Lo que no cae en la Se miniatura convierte- se evapora. Se convierte en arcoiris. En pepita pulgarcita. Lo que se da no se quita. No, estoy poniendo la mano y me da igual. A mí tu mano me da igual. El suelo luego no lo voy a poder limpiar porque eso no se limpia. Pero si no ha caído en el suelo. ¿Cómo que no ha caído nada al suelo? Que no ha caído nada. Pero vamos a ver. ¿Dónde cae la- Tú no eres consciente. ¡Anda, oh! Ahora se quedará pegado al suelo. Espera. Ah, sí, muy bien. Mucho mejor. Pues ahora como le cae la pintura blanca sobre la negra y parece que no se haya manchado. Razonamientos mierder. Ahora te voy a decir una cosa, guapo. ¿Qué? ¿A que no me has reservado ni los ojos ni el cristal de la cabeza? Mierda. Rápido. Dame. No, tranquilo. O alcohol. Ya está arreglado. Que todo un momento. ¿Y qué os parece si en todas estas movidas de como de runas le metemos un poquito del pigmento flúor? Sí, me parece cojonudo. Pero luego la madera que la vas a llevar hacia el verde. No, ahora voy a ir agrisando. Pero al meterle el verde este así como grisáceo clarillo, pues desatura ya un poco el tono ese rojo fuerte que tiene. Y luego ya con algunos grises, un poquito de algún azul en alguna punta y mezclando, vamos, bajando el gris con esos tonos, le doy ese tonillo así de como el abedul, la corteza esa del abedul. Apañado. Juzgando que mate a alguno. Qué cabrón. Por supuesto. Yo propuse que la primera en morir tenía que ser Maya.
empalada después de una picia volando, pero bueno, si es empalada por el hombre árbol pinta por mí, también me vale. Claro que no podía perder yo esta ocasión para destrozarle el trabajo a Javi. No, que es broma. Lo que pasa es que sí que le tenía que dar un lavado de sombra en determinados puntos en los que después, y como iba a añadirle turf muy picadito para simular musgo, si tenía ese fondo más rojizo, el contraste que me creaba era un poco más raro, y para que ese verde quedase un poco mejor enmarcado necesitaba en determinadas zonas un poco más de tono de sombra. No es que le retocase la pintura entera, simplemente era por eso, porque ahí lo que le faltaba ya era el trabajo de añadir vegetación. La otra cosa que hice para terminar de destrozar la pintura de Javi fue barnizar la miniatura, que directamente utilicé barniz o brillante o satinado, no recuerdo ahora mismo, de Vallejo, con un poco de diluyente. Lo podéis mezclar incluso hasta partes iguales, y cuanto más lo diluyáis, en teoría más capas necesitaríais, aunque en realidad más fina es la capa. Y aunque los pintores yo entiendo que están en contra del barniz porque mata los colores y cambia la percepción, cambia la pintura que ellos han hecho, a nivel de juego, que vas a estar manoseándola, más una pieza así que hay que empaquetarla, mandarla a Madrid, que la muevan por allí de un sitio a otro y la utilicen en partida y luego se queda almacenada. Y el truco que suelo utilizar es darle primero una capa de barniz brillante o satinado, que aunque el efecto que deja es más plasticoso, protege mucho más, una capa muy fina con el aerógrafo diluida, y luego le das encima otra capa muy fina con el mate, y así le matas el brillo del barniz previo, y en lugar de dar dos capas del mismo, das una de cada. Pero claro, eso al final va a cambiarte la saturación de los colores, va a afectar a la pintura, pero al final de lo que depende es de para qué la vayas a usar. Que por cierto, de la vegetación no he grabado nada del proceso, si no me equivoco. A ver, no he grabado cómo le añado vegetación porque se la estaba añadiendo mientras la cámara estaba grabando cómo Jason se la añadía al jardín. Me estoy planteando cómo le hago a esto lo de las ramitas. Si le voy metiendo superglue y bolitas de tour. A ver, si le das con esto, se va a quedar así. O sea, va a ser... Me refiero en las puntas de las ramas. Sí, pero quiero decir que esto se va haciendo bola. ¿Cuándo grabé esto? Creado el domingo 3 de marzo, a las 8:30. Como pensaba que iban a ir al jardín a la semana siguiente, esto tenía que estar para la emisión del jueves, entonces teníamos que mandarlo el lunes, y el domingo estaba terminándolo a toda prisa, y ni grabé la vegetación ni le metí toda la vegetación que a mí me habría gustado, la verdad. Al final lo hice muy sencillo, le añadí turf muy picadito para hacerle musgos y le puse superglue en la punta de las ramas y le pegué un poquito de turf. O sea, he hecho una cosa muy básica, muy sencilla, podríamos decir que incluso sin acabar. Bueno, ¿qué te ha molado? Sí, sí, sí. ¿Te has enterado? Creo que sí. ¿Ya lo tienes ahí para hacerte tu golem? Sí. Ahora hay que ponerlo en práctica.
Ya veremos. Hombre, esto ha sido solo una introducción, pero luego trucos hay un montón. Dámelos. Poquito a poco, ¿no? Bueno, Hay que ir pasito a paso. O sea, el truco, sin haber aprendido la base, el truco no te sirve de nada. sí. No. Sí. No. Sí, mira, en el... No. En el Age of Empires. tú Porque dices, si no- Give me more money. Y te servía un Sí, montón. pero esto no funciona así, ¿eh? Esto no escribes una línea de código y se te hace el golem solo. ¿Cómo que no? Ya tengo medio hecho. A no ser que sea una línea de código de pago hacia mí. Sí. Y como siempre, un placer hacerle estas cositas tan guapas a Rolazo. ¿Sabes? Y luego de ver cómo las sufren en partida, en directo. Lo sufren y lo gozan. Y nosotros con ellos. Igual que todos los rolacers. Los rolacers. ¿Eso es un término acuñado oficial? A ver, no Ok. soy el primero que lo utiliza. Vale, ok. Sí, eso es que lo habías inventado así on the fly. Che, que le des al like, que lo compartas, que te suscribas, y nos sigas en las redes sociales, obviamente en YouTube, y eso lo hemos dicho, suscríbete. Y danos parné para que esto siga adelante. Eso. Tienes enlaces en la descripción. Presidente muerto, Gerard Ford, Michael Jackson. Afiliados aquí a tus compras a través de Amazon, donaciones. Y si te ha gustado mucho, Dale al Patreon y únete al ejército mutante. ¿Tiramos otra vez? Bien. Bien. Bueno, que recoges tú, ¿no? Y eso también. ¿Qué me ha caído? ¿Qué? ¿Recojo yo qué? Todos. Bien. Si los recojo todos, los recojo todo.